Derecho, audioclase. Regina Pérez Marcos y Eulogio Fernández Carrasco, profesores de Historia del Derecho Español, hablan a continuación del derecho en la época de las recopilaciones, es decir, el derecho en la Edad Moderna. Se exponen los motivos de las recopilaciones y comentan algunas recopilaciones del derecho castellano, como el ordenamiento de Montalvo o las leyes de Toro. La Edad Moderna es la etapa que transcurre entre los siglos XV y XVIII. El poder aparece concentrado en el Estado y simbolizado o representado en la figura del monarca. Este poder se ejerce la mayoría de las veces por escrito. Lejos ya, en esta etapa, queda la imagen del rey medieval, andariego, ambulante, sin corte fija, mitad soldado, mitad juez. El rey de los siglos XVI, XVII y XVIII, en su mayoría, tiene la corte y en ella reside dedicado al manejo y al despacho de los papeles. Es cada vez más un burócrata porque el Estado así lo requiere. El Estado, en esta época, ha comenzado a ser una maquinaria burocrática más o menos perfecta, y a la burocracia le es consustancial la tramitación por escrito. Por ello, a medida que el Estado actúa y crece orgánicamente y funcionalmente, aumentan las disposiciones de gobierno. Estas podían tener forma de mandato dirigidos a los oficiales, a las autoridades inferiores incluso, o también podían ser preceptos administrativos de gobernación dirigidos a la gobernación, o que a veces no tenían carácter general y solo interesaban a aquellos a quienes iban dirigidos y a los que tenían que cumplirlos. Pero además también estos no eran normas legales y junto a ellos existen las normas legales. Las leyes propiamente dichas continuaron en esta época, igual que ya lo habían hecho desde la Baja Edad Media, revistiendo en cada uno de los reinos de la monarquía hispánica unas formas y un rango heredados indudablemente de los siglos bajomedievales. Hubo, por tanto, en la Edad Moderna, pragmáticas, hubo leyes acordadas en cortes, también en aquellos territorios en los que predominaba la fórmula del pactismo, y gran parte de la legislación bajomedieval de cada reino permaneció vigente. Pero junto a aquellas normas bajomedievales se promulgaron durante la Edad Moderna una gran abundancia de normas nuevas, normas generales, contando o no contando con las Cortes, depende de qué ordenamiento procedieran. Es decir, que a medida que crece el poder real, el poder del Estado, crece también, y además de manera desmesurada, el derecho. El derecho real, vamos a llamar derecho real, porque al mismo tiempo la monarquía se ha convertido en una institución monopolizante en el sentido de absorber la capacidad legislativa en un porcentaje muy superior a lo que era en la Edad Media. Por tanto, el crecimiento del derecho real provocó en realidad dos graves problemas. Por una parte, eran tantas las normas del derecho real dadas para cada reino que era difícil conocerlas, interpretarlas y aplicarlas. De ahí surge la necesidad de recopilar el derecho. Una recopilación en realidad es una obra en la que se reúnen de manera ordenada la multitud de normas dispersas que componían el derecho real vigente en un reino determinado. En alguna de las recopilaciones, no obstante, se llegan a introducir normas de diversa índole, no exclusivamente las procedentes del derecho real. Las recopilaciones podían ser por iniciativa privada o con carácter oficial, por iniciativa de los monarcas. Las privadas se debieron principalmente a la iniciativa de los juristas, que sin haber recibido encargo oficial reunieron textos y a veces los coleccionaban y las ponían en circulación sin el respaldo del poder real. Alguna de estas recopilaciones privadas obtuvo notable prestigio por su utilidad práctica. Así ocurrió en Navarra y con algunas de las propias recopilaciones del derecho castellano. Las recopilaciones oficiales son elaboradas por acuerdo de las Cortes o de otra institución pública o por encargo del rey directamente, y una vez terminadas obtenían la sanción real. Sobre las normas recopiladas pueden ajustarse a un criterio cronológico o sistemático. Vamos a encontrar recopilaciones de los dos tipos, cronológicos o sistemáticos. Las recopilaciones castellanas, por ejemplo, en ellas era frecuente alterar
los textos recopilados. En cambio, en las recopilaciones aragonesas, por ejemplo, se incluye de manera literal los textos tal y como se encuentran. Por otra parte, esta falta de fidelidad a que me he referido en relación a las recopilaciones castellanas, que es un hecho muy abundante entre sus textos, esta falta de fidelidad hace necesario que el rey promulgara en Castilla las recopilaciones oficiales por medio de pragmáticas, en las que mandaba que se cumpliesen y obedeciesen los textos recopilados, aunque fuesen diferentes o contrarios a otras leyes y capítulos de cortes y pragmáticas que antes de ahora ha habido en estos reinos. Estas fueron, por tanto, las soluciones que ante la necesidad de facilitar el conocimiento del derecho, las soluciones a las que se recurrió. Centrándonos ya ahora en las recopilaciones castellanas, tenemos que decir que se van a caracterizar todas ellas en términos generales por la acumulación de leyes y la frecuente repetición de estas leyes. Bueno, pues esto fue un problema latente que además incide muy directamente en casi todas las recopilaciones castellanas. Va a ser una especie de mal endémico, como vamos a ver ahora pormenorizando en ellas. Por lo que se refiere a Castilla, los textos recopilatorios que vamos a analizar son los siguientes. De una manera sucinta, vamos a ver el ordenamiento de Montalvo, las pragmáticas de Juan Ramírez y las leyes de Toro. Y con un poquito más de extensión vamos a ver la nueva y novísima recopilación. Por lo que se refiere al ordenamiento de Montalvo, ya a finales del siglo XV eran continuas las peticiones en Cortes para recopilar el derecho castellano, por lo que los reyes católicos encargaron en 1480 al jurista Alonso Díaz de Montalvo la realización de una recopilación con la condición de que no recogiera aquellos preceptos que no fueran ya útiles por haber quedado obsoletos y también aquellos que fueran contradictorios. Se imprimió la obra en el año 1484 con el título de Libro de las Leyes y Ordenanzas Reales de Castilla, pero se conoce indistintamente con los nombres de Ordenamiento de Montalvo y Ordenanzas Reales de Castilla. Hay que señalar que hay autores que niegan el encargo oficial de esta obra por pensar que su realización se debió únicamente a la iniciativa privada del jurisconsulto. Pero Martínez Marina y Domingo de Morato mantienen la posición real de dicho encargo a don Alonso Díaz de Montalvo. Del texto se llegaron a hacer 32 ediciones, con una gran difusión de ellos, aunque los reyes católicos nunca le otorgaron el reconocimiento oficial. Su contenido está formado por pragmáticas, leyes de cortes, reales cédulas de los reyes de Castilla, que fueron dadas después del ordenamiento de Alcalá del año 1348 y además alguna disposición del fuero real. La obra está estructurada en 8 libros y presenta un variado contenido que contempla el derecho público, el derecho privado, los asuntos eclesiásticos, el régimen municipal, la hacienda, el régimen señorial y el derecho penal. Pero se trata, sin embargo, de un trabajo incompleto que presenta además errores varios, pudiendo ser estas las causas por las que nunca alcanzará este carácter oficial, pese a haber sido mandada a hacer por los propios reyes católicos. En efecto, su autor no solo no recogió la totalidad de las leyes vigentes, sino que mutiló algunas de las incluidas, aparte de incluir obras que ya no regían, incurrir en confusiones y contradicciones. A pesar de sus innegables defectos, y que conviene señalar que se repetirán en las recopilaciones siguientes, y de no estar totalmente seguro de que alcanzara respaldo oficial, la trascendencia de este primer esfuerzo recopilador fue enorme. Además de esta recopilación, durante el mismo reinado fue realizado el libro de bulas y pragmáticas por Juan Ramírez. Se trata de una recopilación que incluye exclusivamente las disposiciones, es decir, bulas y pragmáticas del reinado de los Reyes Católicos procedentes de la jurisdicción real. Aparte de las recopilaciones, aunque en relación con ellas, en esta misma etapa hay que referirse a las leyes de Toro.
Se trata de un texto jurídico posterior al ordenamiento de Montalvo y anterior a la nueva recopilación, surgido a consecuencia de la petición hecha en las Cortes de Toledo del año 1502 y con motivo de que remediaran y subsanaran algunas lagunas que existían en ese momento. Los Reyes Católicos accedieron a tal petición y nombraron una comisión que elaboró una obra que sería promulgada en las Cortes de Toro de 1505 y conocida como Leyes de Toro. Son un conjunto de 83 leyes dedicadas a aclarar, corregir y suplir el derecho civil anterior, en las que, entre otras cuestiones, se regula la institución del mayorazgo y se produce el orden de apelación de fuentes jurídicas fijado en el ordenamiento de Alcalá de 1348. Respecto a la nueva recopilación, el ordenamiento de Montalvo no resolvió satisfactoriamente la problemática de dispersión del derecho castellano y no alcanzó la sanción real. Por ello, en diversas cortes, de las que conviene señalar las de Valladolid de 1523, las de Madrid de 1534 y posteriormente las de Valladolid de 1537, se reiteró de nuevo la necesidad de hacer una nueva recopilación que solucionase el problema. Los trabajos preparatorios de esta obra tardaron en realizarse más de 30 años, siendo sus autores Pedro López de Alcocer y López de Arrieta, aunque la finalizará posteriormente Bartolomé de Atienza. Una vez realizada la obra, fue examinada durante 5 años por el Consejo de Castilla, siendo promulgada en el año 1567 por Felipe II. Sus materiales proceden de las partidas, las leyes de Toro, las leyes del fuero juzgo, del fuero real, el ordenamiento de Alcalá, etc. La obra está estructurada en 9 libros con más de 4.000 leyes, y en ellas se siguió el modelo del ordenamiento de Montalvo, incluidos los mismos defectos. De la nueva recopilación se hicieron hasta 10 ediciones oficiales. En el siglo XVII fue añadido un volumen nuevo que recogía los autos acordados. Decir también que en el año 1786 el Consejo de Castilla encargó al penalista Lardizábal la formación de un suplemento de la nueva recopilación que había de comprender las cédulas, los decretos y los autos acordados posteriores a 1745. Pero dicho suplemento nunca fue aprobado por el Consejo, por lo que no llegó a realizar la reforma necesaria. Fue un texto muy criticado por adolecer de los defectos de las recopilaciones anteriores, aunque no hay duda, como dice Rafael Gibert, de que es un texto de incuestionable valor para los historiadores del derecho y de obligada consulta para cualquier investigador. Por último, la novísima recopilación de las leyes de España fue el fruto de las diversas demandas surgidas en el siglo XVIII de hacer un texto que viniera a sustituir a la insuficiente nueva recopilación. El nuevo cuerpo legal llamado Novísima Recopilación de las Leyes de España se compone de 12 libros que agrupan un total de más de 4.000 leyes, pragmáticas y autos acordados. Fue aprobado por una Real Cédula de 1805 y se ocupa de temas eclesiásticos, del derecho de la Corte, del Consejo de Castilla, contiene también derecho público, el gobierno civil y el régimen municipal y hacendístico. Bueno, pues podríamos estar refiriéndonos mucho más tiempo a las recopilaciones del derecho castellano en la Edad Moderna, pero hay que mencionar también los impulsos recopilatorios que se llevan a cabo en todos los demás territorios. Así podríamos hablar, es un proceso similar al de Castilla, aunque más prontuario en el sentido de que su legislación es menos abundante. Pero, indudablemente, podemos hablar de las recopilaciones del derecho de Álava, de Guipúzcoa, de Vizcaya, o del derecho navarro, o del derecho aragonés, del derecho valenciano, del derecho catalán y del derecho mallorquí, como lo que avala que las recopilaciones son en su momento, en el momento en que se producen en todos los territorios, surgen como una necesidad y vienen a resolver la profusión y el desorden de la legislación que, heredada de la Baja Edad Media y de la Alta Edad Media, pero sobre todo de la Baja Edad Media, y que además se multiplica exponencialmente en la Edad Moderna por las necesidades del Estado. Dicho lo cual, podríamos terminar comentando un texto relativo y oportuno a este tema de las recopilaciones.
Bien, vamos a hacer un comentario para que el alumno se acostumbre a la formación y la resolución de estos comentarios referente a la novísima recopilación. Es una real cédula sobre la formación de la novísima recopilación de las leyes de España de 1805. El texto dice así: en febrero de 1802 me hizo presente Reguera tener fenecido su encargo y concluida por el orden de los libros y títulos de la recopilación, según se le previno, la colección de providencias generales no recopiladas, expedidas desde el año de 1745 en pragmáticas, cédulas, provisiones, decretos, órdenes y resoluciones reales. Al mismo tiempo expuso que también tenía formado el plan para una novísima recopilación de leyes de España, dividida en 12 libros, con sus respectivos títulos, en que debían repartirse bien ordenadas las nuevas disposiciones con las antiguas, que permanecieran útiles y vivas en los 3 tomos de las leyes y autos de la recopilación, de modo que de unas y otras resultase un cuerpo metódico de legislación, con cuyo fácil estudio y el de las 7 partidas se adquiriese la ciencia necesaria para la administración de justicia. El texto proviene, como ya se dijo al principio, es una real cédula sobre la formación de la novísima recopilación de leyes de España de 1805. Bien, el núcleo argumental a partir del cual habría que comentar este texto es el encargo que Carlos III hizo a Lardizábal para la realización de un suplemento de la nueva recopilación que no culminó con éxito, principalmente porque Lardizábal, por decirlo así, promocionó en su carrera y dejó de ser la persona encargada, tuvo de dejar de ser la persona encargada de realizar este añadido a la nueva recopilación. De hecho, fue que se cumplió este encargo tiempo después, ya siendo rey Carlos IV en 1798, en vista de la necesidad de reeditar la nueva recopilación y deseando utilizar los materiales que Lardizábal había reunido en virtud del encargo que había hecho su padre a este jurista, encargará un nuevo suplemento de la nueva recopilación al jurista Juan Reguera de Valdelomar, relator de la Chancillería de Granada, quien, una vez realizado el encargo, al presentarlo al rey para su aprobación, lo acompañó de un proyecto de recopilación nuevo que fue aceptado de inmediato, dejando sin efecto el suplemento hecho a la nueva recopilación. En torno a este núcleo argumental creo que se podía comentar perfectamente el texto dentro de este proceso que hemos descrito en rasgos muy generales sobre la recopilación del derecho en la Edad Moderna en España.